porque ya es la hora y sé que va a venir más gente, pero bueno, conforme vayan viniendo, pues que se unan y ya está. Bueno, hoy tenemos con nosotras a Fernando Barrena, que es eurodiputado de H. Bildu en Bruselas y viene un poco a hablarnos de Afganistán. Bueno, pues en los últimos meses se ha hablado mucho en las noticias y en todas partes de qué está pasando en Afganistán. Queremos un poco ir atrás en el tiempo y ver de dónde viene todo eso, cuáles son las causas, y un poco cogiendo como excusa Afganistán hablar también pues, de la crisis migratoria. Fernando Barrena estuvo el año pasado en el campo de refugiados de Moria también, y pues hablar un poco de la crisis migratoria y de la Unión Europea, cómo se está gestionando todo eso y básicamente lo que está sucediendo, así que besterik gabe. Bueno, pues lo que comentábamos, el interés de la charla de hoy era un poco dar un repaso a lo que está ocurriendo en Afganistán y sobre todo rascar un poquito por encima y ver de dónde vienen estos lodos, ¿no? De qué barros vienen estos lodos y sobre todo también pues un poco utilizar, entre comillas, lo que está ocurriendo y la crisis migratoria que ya está empezando a ocurrir para entender, o por lo menos para conocer las principales características de la política migratoria de la Unión Europea y de paso pues también un poco plantear sobre la mesa nosotros cuál es la crítica que le hacemos a esta posición y por dónde vemos las salidas, sobre todo con la urgencia que requiere el tema de lo que está ocurriendo en Afganistán, ¿no? Bueno, tampoco voy a hacer una masterclass, simplemente voy a poner encima de la mesa los elementos principales y luego lo interesante sería que vosotras y vosotros pues comentaréis un poco cómo lo veis y qué percepciones tenéis y hacemos una charleta entre todos interesante. Bueno, decíamos, ¿no? Hace unos meses nadie se acordaba de Afganistán, la verdad. Afganistán estaba ya, todos más o menos nos acordábamos, ¿no? Que desde el tema de las Torres Gemelas y ¿no? Bush, etcétera, etcétera, montaron aquella operación de lucha contra el terror, ¿no? Que en definitiva lo que escondía era una especie de venganza por el ataque que estaban sufriendo los Estados Unidos y por el ridículo que les hicieron pasar ante el mundo. Y sabíamos que desde entonces estaban allá, ¿no? Los americanos, no solamente los americanos, esto es importante, se está poniendo mucho el foco en que había una ocupación norteamericana en Afganistán, pero sobre el terreno, además de los americanos, estaban la mayoría de los estados europeos y otros más de los más poderosos del mundo, ¿no? En Afganistán, el 15 de agosto se culmina con la entrada en Kabul de un proceso que, como comentaba anteriormente, pues no es nuevo, pero ha sido una retirada de las tropas estadounidenses y las europeas también, y los talibanes pues finalmente entran en Kabul el 15 de agosto, si no me equivoco, ¿no? Y se empieza a crear ya pues todo el desastre y la cobertura mundial, la atención mundial que hay en estos momentos, porque realmente lo que está ocurriendo es grave, muy grave, sobre todo si lo abordamos desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿no? Y de la situación en la que queda toda la población de Afganistán. Bueno, y especialmente, decía, la situación delicada en la que se queda toda la población, pero especialmente la mitad de la población, que son las mujeres y que son las que van a sufrir de una manera más directa todo lo que significa que los talibanes estén al cargo del país desde agosto, ¿no? En julio, no sé si os acordáis, si os suena de algo, esto que viene aquí es del 8 de julio. Biden en la Casa Blanca dijo que no, que la toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán, la entrada en Kabul, que era algo, como lo dice aquí, que era evitable, ¿no? Y él decía, bueno, pues el ejército afgano tiene 300.000 efectivos, muy bien preparados, tan equipados como cualquier ejército del mundo, y también tiene una fuerza aérea, y los talibanes son unos 75.000. Por lo tanto, todo hacía prever que era una batalla muy desigual y muy inclinada en favor de las fuerzas armadas afganas y la policía, etcétera, etcétera, que durante estos últimos 20 años se supone, entre otras cosas, para eso han estado allá preparándolos y entrenándolos, etcétera, etcétera, ¿no? En julio era algo que se veía como improbable y en menos de un mes pues conocimos
que lo que era improbable pues fue del todo probable y se hizo realidad, ¿no? Ahí yo creo que hay que subrayar también que ha habido un fallo estrepitoso de inteligencia, de los servicios de inteligencia de los países que estaban allá, que una de dos, o no disponían de información adecuada o la interpretación que han hecho de la misma pues ha sido totalmente errónea, ¿no? En cualquier caso el resultado es el mismo, un fracaso absoluto de interpretación de la realidad de Afganistán. Todavía es muy pronto para conocer los detalles, ¿no? Hace un mes escasos que están los talibanes en Kabul, pero a día de hoy sabemos pues que Trump ya había decidido la retirada. Antes de irse Trump de la Casa Blanca, él ya había dicho que Estados Unidos iba a retirar de Afganistán. Biden, en eso, el nuevo presidente, coincide con él por diferentes razones, porque 20 años de ocupación ya suponen unos costos económicos que son inasumibles para los Estados Unidos en una situación de crisis, sobre todo en una situación agudizada por todo lo que ocasiona a nivel social y económico la pandemia de COVID-19, y luego también más allá del costo económico, porque han asumido en su análisis interno que la victoria militar en Afganistán es imposible y que no les queda otra que o quedarse allá para siempre o retirarse hoy o mañana o pasado, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Pues que Trump ya había pactado con los talibanes, no solamente habían decidido que se iban, sino que ya habían pactado con los talibanes, ¿no? Y aquí, recordaréis, hace un año, en noviembre del año pasado, hubo una cumbre en Doha, donde pues, los talibanes, directamente con Mike Pompeo, que era el secretario de Estado de Donald Trump, ya acordaron en qué condiciones se iban a ir los americanos, y prácticamente lo que acordaron es a nosotros nos dejáis el país en bandeja y vosotros os retiráis y nosotros no vamos a atacar a las tropas norteamericanas, que si os dais cuenta es lo que ha pasado definitivamente, ¿no? Las tropas norteamericanas no han sufrido apenas ataques por parte de los talibanes en el último mes y medio. Y bueno, pues el resto de estados europeos han actuado totalmente a rebufo de los Estados Unidos, ¿no? El aeropuerto ha estado controlado de Estados Unidos, la extracción de toda la gente que los estados han querido sacar de allá se ha hecho porque los americanos controlaban el aeropuerto, y más allá todavía, luego hablaremos más de esto, pero es que no solamente a rebufo de la posición de los Estados Unidos, sino que los estados europeos no han tenido un criterio unificado, no ha habido una política europea en este tema, como no la hay en la mayoría de los temas de política exterior. Luego, como comentaba, hacemos una referencia a este tema. Para entender qué ha pasado en Afganistán, pues el problema no empieza en Afganistán ni hace 20 años con la ocupación occidental, ni en los 80 con la financiación americana de los talibanes, ¿no? Hay que remitirse mucho más atrás y recordar que Afganistán pues fue ocupado por los británicos en el siglo XIX y se conformó pues, en base a los intereses de la época, ¿no? Con fronteras, como se hacían las cosas entonces, con fronteras totalmente inciertas y que se hacían en base a bueno, pues, los intereses del que hacía la línea con el cartabón, ¿no? Como estos mapas que vemos de África, tenéis en mente, ¿no? Que están hechos así con líneas rectas y tal, que destrozaron tribus, que destrozaron comunidades y que al final hicieron pues, líneas según las conveniencias económicas de la potencia que explotaba el terreno en cada momento, ¿no? En este mapa, que es de la época, si os fijáis, donde pone Afganistán, pone Persia, lo que hoy en día conocemos como Irán, más o menos, al lado está Afganistán, pero Afganistán está en blanco toda hasta el mar Arábigo, hasta el Golfo Pérsico, e incluye Baluchistán, ¿no? Hoy en día Afganistán es un estado que no tiene salida al mar, entonces todo ese trozo que pone hoy Baluchistán y gran parte de lo que aquí viene como Afganistán es lo que después se creó como el estado de Pakistán, ¿no? Que fue un estado un poco de laboratorio. Pakistán no existía como estado y fue una reivindicación de, bueno, pues alguna mente local en clave nacionalista que agrupó a diversas etnias y crearon un país nuevo, ex novo, ¿no? De hecho, Pakistán, no sé si sabéis, pero es un acrónimo. Pakistán quiere decir Pashtun, Afghani, ¿cómo era? Kashmir, Sindh y el Tan de Baluchistán, que es esa zona
que está ahí ahora hacia el sur, ¿no? Que sigue siendo parte de Pakistán, pero curiosamente todas esas etnias que he nombrado y que conforman parte originariamente de lo que es fundacionalmente Pakistán, pues son zonas, tanto en la zona de Punjab como en la zona de Kashmir, como en Baluchistán, zonas donde hay movimientos independentistas muy fuertes, armados, y donde hay una situación de guerra no convencional, ¿no? Bueno, y entonces tampoco vamos a dar aquí un repaso enorme de la historia de Afganistán en el último siglo y pico, no es nuestro objetivo, pero sí decir pues, que en 1919 Afganistán consiguió la independencia de los británicos y ahí tuvo un montón de episodios históricos, pero bueno, lo que nos llama la atención, si damos un repaso a lo que ha pasado más relevante en Afganistán, es que a finales de los 70 hay un golpe de Estado que elimina la monarquía que había en vigor, instaura un régimen de tipo republicano, hace que Afganistán pase a ser una república y además pasa a ser un país de carácter comunista, ¿no? Y desde finales de los 70 hasta el 92, si no me equivoco, hubo 4 presidentes. Y seguramente igual los que peineamos canas o ya ni las peinamos, pues igual nos acordamos del más famoso, era uno que salía mucho en los medios, un tal Najibullah, ¿no? Que era el último, el que llegó al 92, este hombre, y que tuvo mucha proyección internacional porque fue el que de alguna manera empezó a recoger un poco carrete y puso en marcha una constitución en el país que ya no era marcadamente comunista, y hizo una apertura muy amplia que al final tampoco le sirvió de nada porque finalmente, bueno, pues se lo cargaron, es decir, ¿no? Es que lo asesinaron directamente, ¿no? Este régimen de corte comunista evidentemente consiguió el apoyo de la URSS, que está al lado, ¿no? Como podéis ver en el mapa, si yo va viendo el mapa un poco, pues todo lo que hay en verde por ahí encima es lo que entonces era el imperio ruso, que después fue la Unión Soviética en esa época, consiguió el apoyo de la Unión Soviética, y claro, todo esto pues atrajo las iras de los Estados Unidos en plena Guerra Fría, y por lo tanto los Estados Unidos en esa época pues lo que decidieron, la política que siguieron fue armar y financiar y entrenar a los que todos llamaban mujahidines, y que fueron el germen de lo que durante los últimos 20-30 años hemos conocido como los talibanes, ¿no? Este gobierno comunista que hubo entre el 78 y el 92 más o menos, pues evidentemente, y en aquel contexto político, si lo vemos ahora, es evidente que careció de libertades básicas, como ocurrió en otras partes del mundo. Se le fue muchísimo la mano también en represión de minorías, etcétera, etcétera, contra la disidencia, pero sí que es justo añadir en su haber que cuenta con la instauración de una república en vez de la monarquía absolutista que había anteriormente. Fue un gobierno que impuso un programa de mejoras sociales muy importantes, que trajeron pues, la alfabetización de la mayoría de la población, eliminaron la usura, por ejemplo, erradicaron el cultivo del opio. Entre paréntesis, todos sabemos que Afganistán también es el origen de la mayoría de la heroína que llega a Europa, al Estado español también, y estos bueno, erradicaron el cultivo del opio y estableció un salario mínimo. Y en el campo de los derechos de la mujer, eliminó la obligatoriedad del velo, integró a la mujer en el trabajo y la enseñanza, y además promovió su participación en la vida política. Legalmente hubo unas reformas legales que establecieron que las mujeres y los hombres tenían los mismos derechos. En ese contexto, como decía antes, bueno, pues Estados Unidos, en el esquema de enfrentamiento con la Unión Soviética, en plena Guerra Fría, pues no podía soportar que Afganistán se convirtiera en un país del área de influencia de la Unión Soviética, ¿no? Y que esto cambiara el equilibrio de fuerzas que había en esa zona tan delicada, ¿no? Cerca de la Unión Soviética, cerca China, cerca los países del Golfo, en el pleno Golfo Pérsico. Y como he dicho antes, pues financiaron
organizaron a los talibanes y que finalmente, bueno, estos se hicieron con el país y impusieron la Sharia, la ley islámica. Esta fotografía de Rambo y tal, que parece que puede ser una broma o un chiste, es simplemente para recordarnos que las series estas de Rambo, creo que es Rambo 3 o no sé cuál, Rambo 3 dice eso, esta película está dedicada a los bravos luchadores mujahidines de Afganistán, que estaban subvencionados, pagados a tope por la CIA, por los Estados Unidos, y que luego fueron los que se convirtieron en los talibanes, y sin llegar a los talibanes, los que también dieron origen a movimientos pues, como Al-Qaeda, etcétera, etcétera, que son los que acabaron atentando contra las Torres Gemelas en Estados Unidos, ¿no? En el 2001, pues en el marco de esa lucha contra el terror, después de las Torres Gemelas en Estados Unidos, pues la coalición internacional liderada por Estados Unidos y otros países europeos ocupan el país, expulsan del control del mismo a los talibanes, pero hay que decir que desde entonces hasta ahora no ha habido por parte de esa coalición internacional un control efectivo del país, ¿no? Quizás sí que controlaron Kabul, la capital, amplias zonas del país, pero finalmente hay que tener muy en cuenta que el país siguió estando en manos de los talibanes, ¿no? Por lo tanto, sin ahondar mucho más, pues hay que tener muy presente que lo ocurrido en Afganistán hunde sus raíces en la época del imperialismo y del colonialismo europeo, y que también pues, es consecuencia de las políticas de saqueo de Occidente, y que esto es importante tenerlo en mente. El conflicto de Afganistán es también un residuo histórico de la Guerra Fría y de muchos temas que se quedaron condicionados per secula secularum para un futuro por esa situación de Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, ¿no? Por ejemplo, otro conflicto al que le ocurre algo muy parecido es el caso del Sáhara Occidental, que bueno, pues en los últimos 40 años, sabéis, los saharauis viven refugiados en los campos de Tinduf como consecuencia de un conflicto que se dio en esa época de Guerra Fría, entre el 70 y el 80, y en cuyo posicionamiento por parte de las potencias mundiales y europeas, Estados Unidos y Francia principalmente, pues tiene mucho que ver el contexto histórico de aquella época en la que los Estados Unidos interpretaron que la creación de un nuevo Estado en el Sáhara Occidental pues, iba a suponer un corredor que unía el Atlántico con el Mediterráneo, del Sáhara Occidental a Argelia, y que eso le daba a la Unión Soviética un área de influencia enorme en todo el norte de África, y que le condicionaba todo el Mediterráneo, ¿no? Entonces eso ahora pues, nos puede parecer una novela de John le Carré, pero en el 70-80 esos eran los criterios con los que se dirigía la política internacional y con los que los Estados Unidos, entre otros, bueno, pues actuaban en un país, en una zona o en otra, ¿no? Bueno, en los últimos 20 años, como decíamos anteriormente, Guerra Fría, hablábamos antes, sí, Estados Unidos y lo que representaba la Unión Soviética. Y en los últimos 20 años, como decíamos, pues han invertido grandes cantidades, ingentes cantidades de dinero occidental para supuestamente construir un país, un nuevo país, y hacerlo viable. Y ahora estamos viendo, creo que ya se ha apuntado desde hace mucho tiempo, pero ahora es más que evidente que el fracaso es clarísimo, y que la infraestructura de ese país, la posibilidad de aguantar de ese país, pues ha durado el tiempo que han tardado los americanos en retirarse, ¿no? En Afganistán en los últimos 20 años no se ha construido nada sólido. Ha habido una ocupación pura y dura, una ocupación que antes he hecho una mención y quiero subrayarlo, no ha sido solamente de los Estados Unidos, sino que grandes potencias mundiales han estado en Afganistán también cumpliendo con ese papel, y el Estado español, por ejemplo, también ha tenido su participación en esa alianza internacional, ¿no? Leíamos muchas veces, muere un guardia civil, y decía, en Afganistán, y decías, ¿qué hace la Guardia Civil en Afganistán? Bueno, pues la Guardia Civil estaba en Afganistán entrenando a la policía, a la supuesta nueva policía afgana, etcétera, etcétera, y eran pues estas fotos bastante habituales. Incluso también recordaréis todo el escándalo del trágico accidente del Yak 42 en Turquía, etcétera, etcétera,
eran tropas españolas que volvían de Afganistán. Con lo cual, bueno, pues España, como dice este titular del Mundo, pues también ha tenido un balance bastante más que cuestionable de su actuación en ese país, y que además pone muy de relieve que, bueno, pues no ha tenido perfil propio más allá del que marcaron los Estados Unidos en su época de intervención en Afganistán, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues estamos hablando de un fracaso enorme de todas estas potencias extranjeras que han intervenido en Afganistán. Como decía antes, en Afganistán durante 20 años se ha llevado a cabo una operación que ha utilizado recursos inagotables hasta la fecha, en una operación de nation building, que le llaman, de construcción de un país de 0 a 100, que no ha servido para nada, básicamente porque ahí lo que se pretendía era construir un Estado bajo criterio, bajo una cosmovisión occidental, ¿no? Un modelo occidental para imponerlo en un país como Afganistán. Y eso pues nos tiene que dar mucho que pensar, ¿no? Si realmente, pues que hay veces que hay que tener muy presente que la democracia en sí es un valor fantástico y a proteger, pero que la democracia, como la entendemos probablemente los europeos, si hay una manera europea de entender la democracia, que eso sería un debate ¿verdad? Muy largo y profundo, pues desde luego probablemente los afganos no lo entiendan así. Y toda esa operación ha estado basada precisamente en imponer pues bueno, unas instituciones de corte occidental, de corte democrático liberal, pues que no tiene nada que ver ni con la tradición, ni con la historia, ni con cómo entienden las cosas en esa zona del mundo, ¿no? Bueno, decíamos antes, la entrada de los talibanes en Kabul pues nos sitúa ante un drama humanitario de medidas enormes, ¿no? Enormes, y un drama con cara de mujer. Que este drama tiene cara de mujer, que son las principales víctimas de la moralidad que ya se está bueno, imponiendo por la aplicación de la Sharia, y sabemos todo lo que implica esto, ¿no? La cosificación de la mujer, ir debajo de unos trajes burkas de este tipo en el que no se sabe lo que hay ahí debajo, se intuye que hay una persona, pero igual que la de al lado, que la otra, que no tiene cara. Bueno, tiene que ser terrible vivir en esas condiciones, sin acceso a la enseñanza, sin acceso al trabajo, y por lo tanto, pues prácticamente sin más vida social que la que sea sacar los niños a la calle o actividades de tipo religioso, ¿no? En realidad, esta realidad, quería decir, perdonad, decía antes, en los últimos 20 años de la ocupación algo había cambiado en las ciudades más grandes, especialmente en Kabul, pero en la mayoría de las zonas rurales nada había cambiado, y esto en los últimos años ha seguido así, ¿no? Y a las fuerzas internacionales que estaban allá en esa ocupación, en ese proyecto de construcción de país, pues realmente yo creo que hay que decir que les ha preocupado más en trasladar una imagen que vendían desde Kabul, del trabajo que se estaba haciendo allá, pero que era muy centrado en experimentos muy específicos, pues que, como hemos visto ahora, tenían los pies de barro. Por eso hay que decir que el drama migratorio de Afganistán, toda la gente que está saliendo de este país, no empieza ahora. El drama migratorio de Afganistán es un continuo en los últimos 10, 15 años, y bueno, pues está acreditado que miles y miles de personas han huido de Afganistán en los últimos años, como decía. En estos campos de refugiados que se han construido en las fronteras externas de la Unión Europea, básicamente los que más conocemos, que nos suenan de los periódicos, son los de Grecia, ¿no? De las islas del Egeo, Moria, Lesbos, todos estos, los que hay en Italia, Lampedusa, etcétera, etcétera. Pues todos estos campos de refugiados, el 80% de las personas que están en ellas son de origen afgano. O sea, no ha hecho falta que lleguen los talibanes al poder para que los afganos y las afganas salgan pitando del país por miedo. Ya hacía mucho tiempo que venían haciéndolo.
Son refugiados que, imaginaros una persona de estas características cuando huye de su país, con qué medios y en qué condiciones huye, y que para que os hagáis una idea, ahí, eso más clarito a la derecha es Afganistán, y Kabul, ¿dónde está? Pues imaginaros toda la ruta que tienen que recorrer para llegar hasta las islas del Egeo, por ejemplo. Tienen que atravesar todo Afganistán, que tiene 1000 y pico kilómetros de ancho a la altura de Kabul. Después tienen que atravesar todo el norte de Irán, Teherán, toda esa zona. La mayoría de las veces pueden evitar Irak y entrar por Turquía, pero Turquía, fijaros la anchura que tiene. Es un país que tiene casi la anchura de Europa, o sea, es una exageración. Al final estamos hablando de atravesar toda Turquía de derecha a izquierda para llegar a toda esa zona ahí donde Esmirna y tal, ahí, el que está el mar, esos puntitos verdes que hay, que están pegados a Turquía, esos ya son islas del Egeo, que son territorio griego, aunque están mucho más cerca de Turquía que de Grecia. En Turquía los miras y las ves ahí enfrente, ¿no? Desde Grecia no se podrían ver, desde Grecia territorio continental, me refiero. Y esa circunstancia geográfica hace que, bueno, pues hacen toda esa caminata que les lleva meses, en algunos casos años, porque un viaje de estas características no es como cuando nosotros decidimos que nos vamos de vacaciones a Torremolinos, ¿no? Que coges un autobús y mañana a las 5 de la mañana te deja allá. No, esto es, se sale y no se sabe cuándo va a llegar, y no llevas dinero, o si lo llevas, probablemente igual te lo fundes en el primer tramo para poder llegar hasta no sé dónde fuera de Afganistán, y luego tienes que esperar y trabajar 2 meses en no sé qué sitio para conseguir otro poco que te permita llegar hasta no sé qué, y te llevan en un burro y luego te llevan en un autobús si consigues, o si no, vas andando. O sea, son unos procesos de migración que duran meses, en algunos casos pueden llegar a durar años, y en los cuales, pues imaginaros, a esta gente en esta distancia y por todos esos países les pasa de todo. Cuando llegan a los campos de refugiados de Grecia, la mayoría de las mujeres cuentan que las han violado en el viaje. Es raro el que no le han robado por el camino, porque claro, la gente que está al acecho supone que esta gente cuando huye algo lleva para poder subsistir. Bueno, pues son situaciones en las que las miserias humanas afloran especialmente, y las violaciones de derechos humanos y humillaciones que sufren estas personas durante todo ese viaje pues son permanentes, ¿no? Y cuando llegan, como decíamos ahí, a esa zona occidental de Turquía, ¿no? En la costa del Egeo, y ya, como decíamos, ven allá las islas y dicen, mira, 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 esa es la Unión Europea, eso es Europa, donde queríamos ir, ¿no? Pues cuando llegan ahí, si tienen suerte de poder atravesar esos canales y llegar a una isla en territorio europeo, ¿veis ahí? Turquía, ¿no? Grecia está a la izquierda, y esas islas, esos puntos, representan las zonas más cercanas a Turquía, donde hay islas a las que se accede más fácilmente, ¿no? Que si tuvieras que ir en una travesía por mar hasta Grecia. Pues cuando llegan a esas zonas y dicen, mira, ahí Lesbos, es Europa y tal, y ya están flipando, porque piensan que llegan a Europa en un lugar donde van a tener posibilidades de hacer una vida mejor, una vida digna, donde van a poder educar a sus hijos, bla, 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 trabajar y todo esto, pues son recluidos en esos campos que veíamos arriba, en unas condiciones pues, inhumanas, donde pueden pasar otra vez meses, en algunos casos años, si no son expulsados antes, ¿no? Nosotros estuvimos el año pasado ahí en Lesbos, poco después del incendio de Moria, y vimos pues el campo de Moria, lo que quedaba, el campo informal de Moria alrededor también, que se nos quemó, el campo de Karatepe, que lo estaban montando en ese momento, y toda la gente respondía a esta tipología, ¿no? Yo llegué, y tengo que admitir, con el cliché, pensaba que la mayoría de la gente que llegaba a estos campos de refugiados era gente que huía de la guerra de Siria, y nos encontramos con que no, aunque el 80% de la gente que llegaba en aquel entonces, hace un año y pico, ya eran afganos, y también se veía gente que venía de la zona subsahariana, ¿no? de Mali y de países por debajo del desierto del Sáhara en África. Bueno, y están, como decía, ahí meses y en algunos casos años, y ahí hacinados en estos campos, en estos hotspots que les llaman, estos campos de refugiados en las fronteras externas de la UE. Pero claro, tú estás allá en ese campo y tú
si quitan los letreros que hay en griego y estas cosas, pues tú te podrías imaginar que estás en medio de una gran crisis humanitaria en Sudán del Sur, o en un país de Asia, o en Birmania, ¿no? Con los rohingyas o gente de este tipo. No, eso es Europa. Eso es territorio de la Unión Europea. ¿Y por qué están ahí hacinados en esos campos? Pues porque Europa, la legislación que tiene en vigor sobre migración está basada en un convenio que se llama el Convenio de Dublín, que sería muy largo de explicar, pero el Convenio de Dublín se caracteriza básicamente, su condición principal, hay muchas más, pero su condición principal es que cuando un peticionario de asilo llega al territorio de la Unión Europea, sea a donde sea, tiene que tramitar su petición de asilo en ese territorio al que ha llegado, ¿no? Estos afganos, por ejemplo, que llegan a las islas del Egeo, cuando les hacen la entrevista para la petición de asilo, o sea, les preguntan a qué país de la UE o cuál era su destino final, a dónde querían ir, cuál era su objetivo. Y la mayoría saben a dónde quieren ir. Nadie quiere quedarse en Grecia. Nadie. Ninguno hace todo ese viaje pensando que se va a quedar en Grecia. La mayoría, no sé por qué, bueno, os podéis imaginar, ¿no? Pero quieren ir a Alemania. Pero no pueden salir de Grecia, ¿no? Entonces, claro, eso hace un efecto tapón. Van llegando miles y miles y miles que se tienen que quedar ahí por dos razones. Una, porque tienen que hacer la petición de asilo en el país en el que han llegado, si la quieren hacer. Dos, porque aunque por casualidad consiguieran escaparse y salir no sé cómo hacia la Europa interior, toda la ruta de los Balcanes, ¿no? Todos los países de los Balcanes están sellados, o sea, Bulgaria, Croacia, bueno, todos estos países han construido unas murallas, unas verjas, ¿cómo se dice? Vallas, sí, como tipo la de Ceuta, ¿no? De estas enormes. La de Ceuta igual es la que tiene más referencialidad para nosotros, igual porque la vemos mucho en la televisión y tal, pero estas no tienen nada que envidiarle, evidentemente, y por lo tanto es muy muy difícil entrar por ahí. Y entonces, bueno, pues tienen que quedarse allá mientras deciden qué hacen con ellos, si les permiten seguir a otro país o si los devuelven a su lugar de origen. ¿Por qué están tanto tiempo allá? Porque tienen que ser procesados, entre comillas, ¿no? Claro, llegan allá en las condiciones en que llegan y necesitan urgentemente, con urgencia, atención médica, atención psicológica en la mayoría de los casos. Y luego, pues hay también incluso, bueno, pues hay también controles de seguridad, ¿no? Pues para saber qué gente está llegando. O sea, no, a la hora de hacer la petición de asilo, evidentemente el estado al que llega tiene que asegurarse de que lo que dicen es verdad, que es gente que lo que quiere es ir a Alemania a trabajar con sus hijos y no sé qué, y que no es un no sé quién que viene de extranjeros y con el objetivo de liar la parda, ¿no? Aunque eso realmente ha ocurrido en muy pocas ocasiones, aunque lo hayáis oído muchas veces en los discursos xenófobos y de ultraderecha, ¿no? Que en estas oleadas de inmigrantes vienen miles de agentes de Al-Qaeda a no sé qué, no sé cuántos. Eso muy pocas ocasiones ha ocurrido. Esa gente tiene otra manera, si quiere liarla, tiene otras maneras muchísimo más fáciles y que no incluyen, desde luego, estar año y medio haciendo un viaje en el que se juegan la vida todos los días. Entonces, bueno, las consecuencias más claras de ese convenio de Dublín, pues como no hay una manera legal de entrada a la Unión Europea, no hay carriles legales que se le ofrezcan a alguien que venga de Afganistán. Un afgano puede preguntar, ¿qué vías legales tengo yo de entrar ahora en la Unión Europea? Pues prácticamente no existen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues la gente se juega la vida en una patera, como conocemos en el Mediterráneo, y miles pues mueren en los canales, en el canal entre el Sáhara y Canarias, intentando llegar a las Islas Canarias. Otros miles han muerto en el pleno mar Mediterráneo, y otros miles pues no han llegado a morir, aunque han estado en el trance, pues porque han sido rescatados pues, por barcos de rescate de ONGs tipo Aitamari o Open Arms, o tipo de estos barcos que patrullan por el Mediterráneo
intentando intervenir en este tipo de catástrofes, ¿no? Barcos que hay que subrayar son iniciativas privadas, de carácter social, pero iniciativas privadas. Esto no está subvencionado ni actúan a la orden de ningún gobierno ni de ninguna administración. Y hoy es el día que también es denunciable que, por ejemplo, la Unión Europea no tiene un servicio de rescate en alta mar que pueda recoger a toda esta gente en caso de naufragios, etcétera, etcétera. Lo digo porque algunos, como hemos oído muchas veces el tema de Frontex, habéis oído, ¿no? Frontex y tal, que andan con sus barcos por el Mediterráneo, etcétera, etcétera, muchos habéis llegado a pensar que están para eso, ¿no? Que si está una patrulla o un barco de Frontex y ve que se hunde una patera de estas con 100 y pico personas, van allá. Los de Frontex no actúan nunca, no actúan. Le pasan el aviso a la policía o armada del país más cercano, pero ellos no actúan. Europa no actúa en esos casos, ¿no? Y entonces, bueno, pues toda esta situación es lo que hace que, como decía, pues que esos docenas de miles de personas sean hacinadas en esos puntos de entrada en las fronteras exteriores de la Unión Europea, y ahí pues esa Europa fortaleza que no les permite acceder, pues muestra su peor cara. No podemos olvidar que estamos hablando de gente que no son personas que vienen de no sé dónde intentando buscar un futuro mejor, que también tendrían derecho, por supuesto. Son personas que en el 95% de los casos huyen de guerras, huyen de hambrunas, huyen de miserias absolutas, donde emigrar o no emigrar no es una opción, porque lo que está en juego es la propia supervivencia, la tuya y la de tu familia, más cercana, ¿no? Y mientras, pues eso, estos son los campos de este estilo. Esto era Moria justo antes de que se quemara el año pasado. Las construcciones que se ven un poco más al fondo, ¿no? Que son como si fuesen containers de estos prefabricados. Eso es lo que llamaban el campo formal, el que estaba organizado, ¿no? Que habían unas 3.000 personas, pero alrededor, veis, ahí encima por el monte, incluso el primer plano de la fotografía, alrededor del campo formal había otro informal que triplicaba o cuatriplicaba la capacidad del campo, donde la gente vivía, pues eso, con 3 plásticos y 2 palos, se hacían una chabola y sobrevivían como podían, ¿no? La gran mayoría, pues, fuera de ningún tipo de cobertura médica o de control, y creando una situación que, por ejemplo, nosotros, tengo que decirlo porque me parece que es un aspecto que se olvida también, nosotros cuando estuvimos el año pasado en Lesbos, en la isla de Lesbos, la capital de Lesbos es un pueblo pues que será como Tudela, de habitantes más o menos, 30.000 o algo así estáis aquí ahora, ¿no? Más o menos, por ahí. 35.000. Sí, pues la capital se llama Mitilene, y Mitilene tendrá eso, unos 30-35.000 habitantes, y está rodeada por campos de refugiados que cuando se quemó Moria contabilizaban 28.000 personas el año pasado. Imaginaros que Tudela fuese una isla, ¿no? Que después de la salida de Fontellas ya estuviera el mar, y que estuviera todo rodeado Tudela por campos de refugiados que son casi el mismo número de personas que en la ciudad, ¿no? Con todo lo que supone de necesidades no cubiertas, y eso al final acaba arruinando moral o económicamente, por supuesto, pero moralmente y de todo tipo a una comunidad que de repente se encuentra con un marrón enorme de esas características, ante el cual hay que tener una moral y una solidaridad de acero inoxidable para poder salir adelante, ¿no? Es en esas situaciones donde el germen y la semilla de posiciones xenófobas y de ultraderecha encuentran lugar, y al final, bueno, pues pasa lo que pasa y que hemos conocido en tantas partes, ¿no? Bueno, según la ACNUR, la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, a fecha del año pasado había 82,4 millones de personas desplazadas en todo el mundo. Desplazadas quiere decir que pueden ser de un país a otro, o incluso desplazados dentro del propio país, como consecuencia de situaciones pues, como las que no hablaba antes, ¿no? Grandes hambrunas, guerras, e incluso ahora también está empezando a ocurrir en muchísimas partes del mundo, por el cambio climático,
refugiados cuyo origen, el desplazamiento tiene su origen en una situación catastrófica creada por el cambio climático, ¿no? Enormes sequías que imposibilitan hacer una vida organizada en torno, pues, por ejemplo, a un cultivo o a poder vivir con normalidad en una zona por la falta de agua. 82,4 millones de personas desplazadas, ¿no? En el 2015, con el tema de Siria, la guerra de Siria, cuando estaba en todo su apogeo, recordáis que hubo una experiencia, la Unión Europea intentó hacer algo y lo que se les ocurrió fue establecer unas cuotas por país, ¿no? Viendo que miles y miles de personas venían huyendo de la guerra en Siria, dijeron, bueno, pues si vienen en algún sitio donde tenemos que meterlas, vamos a establecer unos cupos por países, depende de lo grande que es un país, pues el cupo era mayor, y vamos a intentar darle cabida, estaban hablando de acoger unas 150.000 personas en aquel momento. Bueno, pues la experiencia fue un fracaso absoluto. Solamente Alemania cumplió con el cupo que le fue adjudicado. En el caso del Estado español se llegó a acoger al 17% de las personas que le tocaron en ese reparto a España, y hubo estados europeos que su récord fue cero, o sea, no acogieron a ningún refugiado sirio. Y el resultado de todo eso, pues fue algo vergonzoso, ¿no? La subcontratación de todo el problema de los refugiados que venían de Siria y ya entonces también de Afganistán a un país como Turquía, ¿no? A cambio de darle dinero sobre la mesa y bajo la mesa promesas veladas de engrasar la petición de entrada como país miembro de la Unión Europea a Turquía, ¿no? Increíble, o sea, a un país como Turquía, Europa le está subcontratando la protección de los derechos humanos, en este caso los derechos humanos de los refugiados. En aquel entonces ya la consecuencia de toda esa situación fue que se hacía, que se hacía más que necesaria una nueva política de asilo e inmigración en la Unión Europea. La Comisión prometió que iba a enviar al Parlamento, la Comisión Europea, un nuevo pacto por el asilo y la migración. Lo han hecho esto es lo que decía antes del reparto, ¿no? Los que llegaban y los que se acogían, etcétera, etcétera. Y entonces, como decía, pues la Comisión mandó un nuevo pacto por la migración y el asilo al Parlamento Europeo, pero que es un nuevo pacto, todavía está en tramitación, que repite los mismos errores de la política migratoria vigente ahora en estos momentos, que tienen básicamente lo que os decía antes, sigue manteniendo las mismas características del Convenio de Dublín, por lo que según la nueva propuesta los peticionarios de asilo van a tener que seguir tramitando su petición en el país de llegada a la Unión, con lo cual se van a seguir haciendo todos esos tapones y con eso se asegura la continuación ad eternum de todos esos agujeros de derechos humanos que son los campos de refugiados de las islas del Egeo y de Italia, etcétera, etcétera. No hablan ni de corredores humanitarios que permitan a los refugiados llegar a los países que ellos y ellas quieren ir y ahí sí que hagan sus peticiones de asilo. Y lo que ya es el colmo de la desvergüenza más absoluta, lo que se hace es, se establecen cuotas de acogimiento para cada estado, pero son cuotas que no son obligatorias cumplir. Entonces, por ejemplo, el mecanismo que ponen en marcha es, vamos a suponer, el Estado español le toca en el 2022 acoger a 50.000 refugiados, ¿no? Los que le toca, el cupo que sea. Pues el Estado español puede decidir si acoge a esos 50.000 refugiados o si paga el costo que ya tiene establecido la Comisión Europea, que cuesta repatriar a esos refugiados, a cada uno de esos refugiados, a su país de origen. O sea, es una indecencia absoluta. Claro, ante esa disyuntiva, pues habrá países que desde luego por necesidades propias, no por solidaridad, pero por necesidades propias, porque la propia demografía y las tasas de natalidad, etcétera, etcétera, algunos países en estos momentos de Europa ya les está haciendo totalmente
les está haciendo que sea totalmente necesario traer inmigrantes, porque si no, no hay mano de obra. Por ejemplo, Alemania es uno de ellos. Pero si no, el que no quiera acoger a nadie, con poner pasta encima de la mesa, el precio que le pongan a cada repatriación, pues es más que suficiente. Y bueno, pues esto es un escándalo enorme. Y todo esto, y voy terminando, pues ¿por qué ocurre? Pues ocurre porque tenemos una Unión Europea que está como está, ¿no? Ahí tenéis el cuadro de cuáles son las 7 principales instituciones de la Unión Europea. Las de la derecha: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Banco Central Europeo y Tribunal de Cuentas Europeo. No hay que ser un lince para más o menos adivinar a qué se dedican, ¿no? Pero es que las 4 siguientes, las 4 del medio, que son las que, hablando coloquialmente, cortan el bacalao, estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí, bueno, vamos a dejarlo en la mitad de los y las que estamos aquí, pues no sabríamos decir claramente hasta dónde llegan las competencias de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, cuál es la diferencia entre el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea y estas cosas. Porque realmente, en el tiempo que llevo de europarlamentario, pues evidentemente hablas mucho de estas cosas con la gente, ¿no? Y me he dado cuenta que la gente, pues, no tiene ni idea. Y yo tampoco lo tenía antes de que empezara a trabajar en esto, ¿eh? Tenía unas ideas generales y tal, pero no habría sabido explicar cuáles eran las diferencias entre estas 4 instituciones de la Unión Europea. Y cuando la gente no sabe a qué se dedican ni cuáles son sus facultades y competencias, pues realmente es muy difícil establecer responsabilidades y quién debiera hacer frente a la política migratoria de una manera efectiva, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, antes hablábamos de la política exterior de la UE, pero es que la UE no tiene política exterior. La UE tiene un señor que es el alto representante de la Unión Europea, que es, en este momento es Borrell, Josep Borrell, y este señor actúa en nombre de la UE en otros países y viaja y tal. La gente lo percibe como si fuese el máximo embajador de la Unión Europea ante otros países, pero lo que dice, si os fijáis, vosotros si seguís lo que dice este hombre cuando viaja fuera, pues son todo generalidades y todo diplomacia y todo mano blanca, porque realmente más allá de grandes criterios y palabras y conceptos como democracia, derechos humanos, no sé qué, no sé cuánto, no puede decir mucho más, porque la Unión Europea hoy en día no tiene como competencia una política exterior unida. No se puede decir, ¿qué piensan los americanos sobre Afganistán? Pues bueno, alguien lo diría, ¿no? La política exterior norteamericana sobre Afganistán ahora consiste en esto y en esto. No se puede responder a esa pregunta si quitamos Estados Unidos y ponemos Europa. No se puede decir en esos momentos cuál es la política exterior europea sobre Afganistán o sobre Bielorrusia o sobre cualquier otra cuestión de carácter internacional que pongamos sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un poco el problema que hay que poner sobre la mesa y tenerlo muy presente, ¿no? Europa, como decía, pues no es un Estado. Estados Unidos es un Estado. Europa no es un Estado, no está integrada políticamente, no hay un gobierno europeo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay un parlamento que ni siquiera tiene capacidad de iniciativa legislativa. Como decía, no hay política exterior, en este tema no hay Europa, no existe Europa en política exterior. Europa solo aparece ante el mundo como una compilación de la voluntad de los diferentes estados y de lo que quieran hacer los diferentes estados sobre una cosa u otra. Y ocurre muy a menudo, pues que por ejemplo, igual en el tema de Afganistán no, porque es más claro, ¿no? Pero por ejemplo, Bielorrusia, se me ocurre, ¿no? Pues ocurre muchas veces que unos estados piensan una cosa, pero otros piensan exactamente toda la contraria. Entonces, si va Borrell a Kiev, ¿qué va a decir? Pues lo que he dicho antes, democracia, derechos humanos, pero no hay una posición de política exterior. Y luego ocurre también que si eso ocurre para la política exterior, en la política interior, por llamarlo de alguna manera, pasa algo muy parecido, ¿no?
Europa desde su fundación está sometida a una gran tensión que es la existente entre los países que quieren que Europa lleve el proceso de integración hasta el final, o sea, que Europa se convierta, que haya una integración política, ¿no? Lo que decía anteriormente, que hubiera un gobierno de Europa, un Parlamento Europeo que realmente pudiera hacer leyes y legislara tal, como hace un Parlamento de cualquier Estado, que hubiese una especie de Estados Unidos de Europa, ¿no? Por llamarlo de la manera así un poco más rápida y eficaz. Los federalistas, que suelen decir, ¿no? En torno a este tema. Y luego está, por otro lado, los estados que dicen que no hay de la China, que seguramente los estados ya han cedido demasiadas competencias, ¿no? En las instituciones europeas, y algunos de ellos plantean muy claramente si no ha llegado el momento de recoger carrete, ¿no? Y decir, no. O sea, es la vieja dialéctica entre quienes apuestan por el Estado, ¿no? como entidad superior e incluso suprema para las relaciones internacionales, y los que apuestan por una referencia europea unitaria, federal, fuerte, que pudiera compartir la polaridad del mundo, ¿no? Como gran superpotencia en clave europea. Entonces, por ejemplo, nos encontramos por ejemplo, con el tema de Polonia. Polonia es uno de esos países que no quiere ni oír de hablar de seguir profundizando en el modelo de integración europeo, ¿no? Pero es que a eso se le suma, probablemente no es casualidad, que los valores que está propugnando dentro de la misma Polonia son valores totalmente reaccionarios, bueno, del siglo XIX, tanto en lo que se refiere a los derechos LGTBI como a las políticas de género o de igualdad, e incluso pues, está sancionado Polonia por parte de Bruselas con la apertura, con la aplicación del artículo 7 del Tratado de la Unión, que dice que, bueno, pues que un país, cuando hay indicios de que ha violado de una manera muy flagrante un principio fundamental de la UE, los principios fundamentales de la UE están recogidos también en el tratado, pues se le puede poner en suspenso en algunos temas como derecho a votar, como derecho a recibir fondos europeos. En estos momentos esto es un poco peliagudo por el tema de la pasta del Next Generation, con el tema de los fondos contra la COVID, etcétera, etcétera. Eso puede hacer algo de daño. Pero, claro, está también el otro tema que es muy importante tener presente, y es que los padres de la Europa constitucional, ¿no? De esa constitución europea que es el Tratado de la Unión, pues igual no se dieron cuenta o no lo quisieron hacer, pero hoy, por ejemplo, no hay manera de expulsar a un Estado de la Unión Europea. Legalmente no se puede expulsar a nadie de la Unión Europea. Si alguien quiere puede irse, como hemos visto en el caso del Reino Unido. No sabíamos tampoco cómo se podía ir, porque era un follón, pero bueno, y sigue siendo un follón, y va a colear durante muchísimos años las consecuencias del Brexit, pero pues estos países, los países que tienen ese tipo de políticas más reaccionarias, xenófobas, anti-inmigración, contra los derechos de las mujeres, que son prácticamente, me atrevería a decir, estados autoritarios dentro de Europa, donde las características básicas de una democracia liberal, incluso hablando de esos términos, están más que en entredicho. Podemos hablar pues, de Polonia, podemos hablar de Hungría, podemos hablar de Chequia, podemos hablar de Eslovaquia, y esos cuatro conforman el grupo de Visegrado, que le llaman, ¿no? Pues por ejemplo, los estados de Visegrado son un ejemplo muy claro de esos estados que quieren que Europa no vaya más, que Europa retroceda, y además que abanderan ese tipo de posiciones políticas que acabo de mencionar, ¿no? Y bueno, ahora sí que termino. Esto nos lleva a pensar, ¿no? Antes mencionamos los valores de potencia de la Unión Europea, son esos, vienen en el Tratado de la Unión. Hay que decir que la Unión Europea en estos momentos, con el tema de Afganistán, con el tema de las políticas de migración, se está jugando muchísimo. Y aquí lo que nos jugamos no es solamente si somos suficientemente buenas personas o seres humanos decentes a la hora de acoger, ¿no? A personas que huyen de la guerra y de la muerte segura por hambrunas, etcétera, etcétera, que ya es la leche decir eso,
sino lo que está en juego es que la Unión Europea se construya en torno a unos valores que son los que se recogen en el Tratado de la Unión o otros. Y evidentemente pues eso ya son palabras mayores. Y terminando con el tema, volviendo a Afganistán, pues en estos momentos, ¿qué es lo que se puede decir sobre Afganistán y qué es lo que yo modestamente pienso que hay que exigir en este tema, ¿no? Pues lo que hay que decir es, en primer lugar, que hay razones, como ya he expuesto anteriormente, más que de sobra para ser críticos con la actuación de las grandes potencias mundiales, especialmente los Estados Unidos, los Estados europeos, también el Estado español, en Afganistán en los últimos 20 años. El desastre es completo. Hay que añadir también que el resultado de todo esto en términos geopolíticos, ¿no? O de lucha del poder mundial, pues la situación que se está creando asusta mucho a los Estados Unidos, asusta mucho también a la Unión Europea, porque como consecuencia de la salida de todas estas potencias de Afganistán, lo que va a ocurrir es que China va a aumentar exponencialmente su capacidad de influencia en Afganistán y en toda la zona, que es una zona muy sensible, y bueno, y que China va a seguir siendo el enemigo a batir por Estados Unidos y por la UE, ¿no? Yo creo que todavía es pronto para decirlo, pero en un tiempo no muy lejano nos acordaremos de la entrada de los talibanes en Afganistán, o sea, en Kabul, como el momento en que se terminó el mundo unipolar, ¿no? El mundo en el que Estados Unidos era la referencia y todos los demás más o menos giraban alrededor, en ese mundo de poder unipolar, y el momento en el que se abre definitivamente un nuevo equilibrio mundial, juego de poder mundial, multipolar, con Estados Unidos, China, la Unión Europea y Rusia, donde Rusia y la Unión Europea pues realmente sí, son polos de poder mundial, pero no al mismo nivel que los Estados Unidos y China. La polaridad real y la lucha real en estos momentos, el choque real de potencias en estos momentos se da entre los Estados Unidos, se va entre los Estados Unidos y China, ¿no? China en estos momentos gana en Afganistán, influencia en la zona, financiación de Afganistán y los países del entorno, acceso a todas las materias primas que son países riquísimos, minería. Sabéis, en estos problemas, por ejemplo, los grandes conflictos de abastecimiento que hay a nivel de la cadena mundial, del Global Chain Supply, el tema este de, pues eso, que no llegan piezas a Volkswagen, que la gente las está pasando muy mal para encontrar conductores como chips, y que hay muchísimas fábricas que están en regulación precisamente por eso, porque no tienen ese material. Esto va a tener mucho que ver en el futuro quién va a controlar todo ese mercado. Y eso es un poco el esto político, pero creo que es importante, muy importante, que lo realmente urgente en estos momentos es la crisis humanitaria que se crea en Afganistán, ¿no? Lo urgente son las miles y miles de personas que pueden morir en Afganistán por la aplicación de la moral de la Sharia, que, bueno, no vamos a insistir mucho, pero que niega la pluralidad de todo tipo, que niega a la mujer como sujeto de derecho, y yo creo que tenemos que decir, y decirlo mucho, que esta es una crisis humanitaria que tiene cara de mujer, claramente, sin ningún lugar a duda, ¿no? Y bueno, como dice esta frase de nuestro grupo parlamentario en Bruselas, el grupo parlamentario de la izquierda, hay que tener muy presente que Europa no puede mirar hacia otro lado en estos momentos. No estamos hablando de solidaridad, ni de ser buenos, estamos hablando de que es un país en el que a la mitad de su población, como mínimo, no se le van a respetar los derechos humanos, y esto obliga a Europa a tratar a Afganistán como un país no seguro, y por lo tanto un país cuya población debe ser sujeto de un plan de acogida y un plan de acogimiento en los estados de la Unión, y como primera medida, por lo tanto, hay que parar las deportaciones de todos los afganos que ya están en los campos de Grecia y que durante los últimos años se han devuelto a Afganistán en esas condiciones.
acogimiento, habilitación de corredores humanitarios para toda la gente que viene a Afganistán y prestar atención a las enormes implicaciones en clave de poder mundial y geopolíticas y geoestratégicas y todas estas cosas, pero desde luego no podemos permitir de ninguna de las maneras que estos grandes intereses de equilibrio de poder mundial, estas consideraciones políticas, condicionen la acogida de refugiados en Europa. Pues esto es un poco lo que os quería contar. Como os he dicho al principio, la excusa de lo que ha ocurrido en Afganistán para dar unas pinceladas de qué consiste la política europea de asilo y refugio, y un poco pues para entender un poquito mejor pues algunas veces cosas que leemos en los periódicos y que realmente pues, nos echamos la cabeza y no entendemos por qué, como decía antes, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo pueden seguir pasando todas estas cosas? No ya en Afganistán, que está ya muy lejos y el que necesita, donde está años a la espera de que decidan qué hacer con él y donde la lucha diaria es conseguir una lucha. O sea, eso en la Unión Europea, por favor. Eso tiene que terminar con todo.